Muchas bendiciones haya para cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Yo soy su hermano Arturo Guzmán Solorio o Arturo Guzmán Sr., padre. En esta oportunidad, que no deseo extenderme mucho, quiero solo abordar un aspecto de un texto bíblico en la segunda carta de Pedro sobre un detalle que, como en muchos otros versículos, miro que este es objeto de muy poca comprensión, o sea, de que no muchos logran comprender lo que verdaderamente el apóstol está queriendo decir en esas palabras que quiero citar de la segunda carta de Pedro, capítulo primero y versículo 20 y 21. Se trata sobre cuando Pedro habla de la profecía. Quiero compartírselas en dos diferentes traducciones, en la Biblia de las Américas y en la de la Reina Valera de 1960. Allí dice a la letra, versículo 20 y luego el 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En la versión o traducción de la Reina Valera del 60 dice así, versos 20 y 21 de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo primero. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí lo que es la lectura de esta porción bíblica. Mis hermanos, mis amigos, dije, muchos no logran comprender con precisión lo que Pedro está queriendo decir en cuanto a la profecía y a la interpretación profética. Y de allí es que al no comprenderla, al no entender este texto, pues desde luego, como muchos otros, se dan explicaciones realmente ajenas a lo que está queriendo decir la Escritura. Yo he tratado por el medio del Facebook con algunas personas, algunos católicos, uno o dos, sobre este asunto, y ellos defienden mucho la idea de que nadie está autorizado u autorizada para interpretar la Biblia, las Escrituras, sino que, según dicen estos personajes, estas personas de la religión católica romana, solamente el Espíritu Santo ha facultado a los jerarcas de la Iglesia Católica Romana, particularmente a los papas, que así les llaman pues ellos, a los líderes máximos de esta religión católica. Solo ellos son los facultados y autorizados para interpretar las Escrituras. Es decir que entonces el Espíritu Santo solo comunica con ellos, con los papas. Quizá diremos también que también incluirán a los cardenales, que el Espíritu Santo solo a ellos les revela, les interpreta, para que a su vez pues ellos puedan dar interpretación de la Escritura.
y con ello buscan anular, ¿verdad?, a todas las demás personas que no, ¿verdad?, que no deban atreverse, que no se atrevan a querer interpretar la Biblia. Y uno de los argumentos que ellos citan es que dicen: vean ustedes cuántos entre los protestantes, cuánta cantidad de denominaciones existen con una gran cantidad de interpretaciones diferentes. Y yo debo reconocer que ese argumento es correcto. Tanto se ha usado la interpretación bíblica entre los cristianos evangélicos o protestantes, al decir de los católicos, tanto se han abusado de la interpretación bíblica, que también efectivamente han incurrido en una gran cantidad de malas interpretaciones. Sin embargo, esa negligencia no respalda a la explicación que nos dan de que entonces efectivamente los únicos autorizados para interpretar la Biblia sean los de el morador allá del Vaticano. Dije, es verdad que hay muchas malas interpretaciones dentro de las iglesias evangélicas cristianas, como también en los testigos de Jehová, etc. Pero esto no significa que es a eso a lo que se refiera la escritura que he citado. Dice allí pues nuevamente: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, según la Biblia de las Américas. Si leemos con atención, aquí el apóstol Pedro está refiriéndose a las escrituras existentes en su tiempo, las cuales son las que ahora nosotros llamamos Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y otros les gusta llamarla, como los judíos, la Tanaj. Pues bien, a eso es a lo que Pedro se está refiriendo. Y entonces Pedro está diciendo que ante todo debemos saber que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Mucho ojo. Pedro está diciendo que los profetas que profetizaron y cuyas profecías constan en lo que Pedro llama las Escrituras, dice que no fue asunto de la voluntad personal, es decir, que no fueron los profetas los que por su propia idea, que por su propia iniciativa o por su capricho o gusto, ellos se atrevieron a escribir profecías en nombre de Dios, pero siendo realmente de la cosecha misma de ellos. Lo que Pedro está pues diciendo es que los profetas del antiguo pacto, llámense Moisés, llámense Samuel, llámense David, llámense Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, ni uno solo de ellos profetizaron, ni sus profecías constan en las Escrituras meramente como un capricho de ellos, meramente como que ellos hayan pretendido profetizar de parte de Dios, pero que haya sido solo eso, una pretensión. Pedro el apóstol está afirmando que todo lo que aquellos profetas anunciaron, profetizaron, fue por la dirección del Espíritu Santo. Dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Los que mal entienden esta Escritura nos vienen a decir de que no debemos tomar a título personal la interpretación de la profecía de las Escrituras.
Y bueno, es verdad que no debemos hacerlo a título personal, pero no es a eso a lo que Pedro está diciendo. Note la diferencia. Pedro no está diciendo no te atrevas a profetizar a interpretar, quiero decir. No te atrevas a profetizar por tu propia cuenta como un acto personal tuyo. No está diciendo eso el apóstol. El apóstol está afirmando que los profetas del antiguo pacto, que ellos no nos dejaron la profecía por ellos dada como un acto voluntario de ellos, sino como un acto de la revelación del mismo Espíritu Santo, que es muy diferente a lo que muchos entienden y piensan de que, la profecía no la debemos interpretar. Mira, allí dice el apóstol Pedro que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. O dicho en la Reina Valera, lo diríamos de esta manera, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no te atrevas tú, no debes andar interpretando la Biblia. Tiene que ser el Espíritu Santo. Bueno, sí, hay que decir que sí podemos interpretar la Escritura. De hecho, mucho en la Biblia hay que interpretarlo. Por eso está esa ciencia bíblica cristiana, dijera más bien esa ciencia cristiana de la hermenéutica, de la interpretación, de la exégesis, etc. Pero ciertamente hay que hacerlo con responsabilidad y asegurarnos de que estamos contando con la dirección del Espíritu Santo. Pero entonces hay que dejar esto muy claro. No es que no pueda o no deba yo interpretar la Escritura. Como dije, argumentan dentro de los miembros del catolicismo o aún de otras ramas. No es correcto lo que ellos pretenden, ¿verdad? Y vaya, diciendo que son sus líderes del Vaticano, de Roma, los únicos autorizados a interpretar. Qué curioso que ellos mismos no han sabido entender bien lo que aquí Pedro estaba queriendo decir. Entonces, ¿se vale interpretar la Biblia? Claro que sí, pero hagámoslo, quienes lo hagan, háganlo con responsabilidad, con seriedad, con temor al Señor, de no andar trayendo extravagancias bíblicas, nuevos mensajes según revelados en la Escritura por el Espíritu Santo. Muchos de los que comienzan y tienen todavía pocos años en el Evangelio, leyendo la Biblia, a ellos les puedo yo invitar a que ciertamente no se adelanten, lean la Escritura, pidan dirección a los que ya les adelantan en el conocimiento de Dios, de qué significa esto o aquello, y aún reflexione las respuestas que recibe. Pero no quiera ya rápido interpretar y no me vaya a decir que el Señor lo puso ya de pastor cuando tiene poco tiempo. A veces debe ser necesario pastorear en algunos lugares teniendo poco tiempo la persona, pero eso no le da autorización para interpretar todo lo que quiera en la Biblia. Porque haciendo esto sucede nuevamente, lo hará una vez más, como ciertamente ya existe mucho actualmente, miles y miles de interpretaciones que no son atinadas, acertadas realmente. Así pues, entonces, para concluir, no se trata de que se nos prohíba interpretar la Escritura. Se trata de que el apóstol está indicando de que los profetas, ya antes yo mencionados por mí,
Algunos de ellos, entre los cuales puedo agregar a Daniel, a Jonás, ¿verdad?, a Amós, etcétera. A ellos se está refiriendo el apóstol, que ellos no profetizaron habiendo previamente comido por ahí a lo mejor un platito bien guisadito de frijolitos, y verdad, y que haya sido producto de sus supuestas visiones, revelaciones, verdad, y que luego las hayan compartido como profecía de Dios. No, Pedro afirma que aquellos varones, en su mayoría varones, profetizaron de parte del Espíritu Santo. Entonces dice que la profecía de la Escritura es no es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada. Nota usted el tiempo pasado aquí. Fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No fue la voluntad humana de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de David, de Moisés. No fue un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, y ahí donde dice hombres inspirados, ponga esos nombres que ya le he dado y el resto de los que no mencioné ahora. Hablo de los nombres de los profetas. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron de parte de Dios. Pedro entonces está defendiendo la Escritura de aquellos contra aquellos que, como ahora también muchos nos discuten entre los llamados ateos, de que la Biblia es escrita por hombres y es de hombres, y que cómo le vamos a creer y cómo vamos a aceptar la inerrancia bíblica, la infalibilidad de las Escrituras. A ellos es a gente como esa, es a la que Pedro estaba aquí dando una razón, una respuesta, de que no es como ellos creen, meramente los escritos, ¿verdad?, por voluntad, por deseo caprichoso, también tal vez de parte de aquellos hombres que ahora conocemos, ¿verdad?, con aquellos nombres que ya he referido, Moisés, Daniel, Jeremías, Zacarías, etcétera, etcétera. Pedro entonces defiende la dirección divina de aquellas profecías de lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento o Pacto. Y ahora podríamos incluir lo que ahora también nosotros, los creyentes en Jesucristo, llamamos Nuevo Testamento, como también escrituras traídas, ¿verdad?, por estos varones que conocemos o llamamos como apóstoles, entre ellos Pedro, Pablo, y los escritores, ¿verdad?, de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, llámese Lucas, Marcos, etcétera, ¿verdad? También ahora estos escritos, los de Pedro mismo también, pues, los de Juan, estos escritos también no son de la voluntad humanamente hablando de ellos, de los apóstoles, sino por la dirección, por la inspiración del Espíritu Santo. Quede pues este punto aclarado, para que no andemos diciendo por allí que no debemos interpretar la Biblia, que porque aquí Pedro dijo que no debemos nosotros, ¿verdad?, a atrevernos a querer interpretar. No es, pues, dije y remarco, a eso a lo que Pedro se quiso referir, sino a lo anterior que ya he aquí enfatizado y repetido, que se refería a los profetas que nos dejaron sus escritos en lo que conocemos como Antiguo Testamento, y ahora incluyo yo el Nuevo Testamento. Así que interpretemos la Escritura, pero hagámoslo con la dirección del Señor, y no solamente creyendo que nos está dirigiendo el Señor.
Hay que tomar, dije esto, con responsabilidad, con seriedad, con atención, con temor de Dios, de no incurrir en falsas interpretaciones y de no querer entrar en sensacionalismos para traer cosas como que ahora Dios está revelándonos de la misma escritura. Posiblemente pueda alguien traernos una explicación de algo que no se había dado antes, dicha explicación, y que sea correcta en la Biblia. Pero debemos buscar asegurarnos de que sea correcto, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura. Así pues los dejo, y que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y si no está de acuerdo conmigo, alguno de los que me oye y me ve, pues entonces refúteme, pero hágalo verdaderamente con objetividad, porque muchos buscan refutar, muchos buscan desmentir por su celo religioso de la religión a la que pertenecen. ¿Cómo ahora este hombre Arturo nos viene a decir que sí, fuera de nuestra religión y de nuestros líderes ungidos, ¿verdad?, de la sucesión apostólica? ¿Cómo es que ahora este hombre está diciendo que también, ¿verdad?, un lector y estudioso de la Biblia puede interpretarla? Pues sí, eso es lo que, no es eso. Pedro no está prohibiendo eso que usted alega. Pero repito, yo no estoy diciendo que cualquiera, ¿verdad?, todos ahí pónganse a interpretar la Biblia. Ya dejé claro mi punto sobre eso. Que el Señor les bendiga grandemente.